¿Qué tal amigos? Continuamos con esta serie de videos en la que estamos viendo la metodología de la programación. En este video aprenderemos a resolver problemas utilizando decisiones simples en los pseudocódigos. Recordemos que los pseudocódigos es una técnica para representar algoritmos utilizando instrucciones simples. A diferencia del algoritmo, en lugar de escribir una oración larga como pedir al usuario que ingrese un dato, se usa una palabra clave. Por ejemplo, leer, que indica que hay una entrada de datos y en el ejemplo sería leer dato. Por otro lado, a nivel de la lógica de programación, una decisión se da siempre que se tenga que escoger un camino de entre varios caminos lógicos, dependientes todos de una condición. En ese sentido tenemos las estructuras condicionales. Una estructura condicional se utiliza para indicar al computador que establezca si una determinada condición es verdadera o falsa, y a partir de ese resultado ejecutar el bloque de instrucciones correspondiente. Por ejemplo, tenemos en Scratch. En Scratch la condición del ejemplo dice A mayor que 10. Dependiendo del valor de A, pudiera ser que esa condición sea verdadera o sea falso. Si A tiene el valor de 5, 5 no es mayor que 10, entonces la condición sería falso, por lo tanto haría el bloque que está en la parte del si no, es decir, el gato de Scratch indicaría no es mayor que 10. Sin embargo, así como tengo una instrucción, puedo tener un bloque de instrucciones, es decir, puede haber varias instrucciones en el caso de que sea verdadera esta condición, no solamente decir si es mayor que 10, o si no, puede haber varias instrucciones en el caso de que no cumpla esa condición, no solamente decir no es mayor que 10. Pero ¿y cómo le pasamos esto al pseudocódigo? Los pseudocódigos son palabras claves. Entonces, en el pseudocódigo, la primera línea que vamos a poner es la palabra clave sí y luego la comparación o condición. En este caso, a mayor que 10. Enseguida la palabra entonces, que es también una palabra clave, al final de la línea no se pone punto y coma. Con respecto a la condición, recordemos que toda condición tiene tres elementos. En la parte izquierda tiene qué es lo que voy a comparar. Generalmente es una variable. En la parte central está el operador de comparación. En el ejemplo, el menor o igual. Recuerda que hay algunos operadores de comparación. Y por último, en la parte derecha está con qué voy a comparar. En el caso del ejemplo es el 18, que es un valor constante. Sin embargo, podría ser que dependiendo del problema planteado, se deba poner una variable para saber con qué valor voy a comparar. Continuemos con nuestra estructura del pseudocódigo. Luego de poner esta línea, ponemos todas las instrucciones que yo quiero que se ejecute en el caso de que esta condición sea mayor que 10. Si seguimos el mismo ejemplo de Scratch, con la palabra clave del pseudocódigo es escribir y pongo entre comillas si es mayor que 10 porque es un texto. En este caso si pongo un punto y coma al final porque es fin de instrucción. Si me sigo basando en el Scratch, acá dice si no, lo mismo tenemos en el pseudocódigo, la única diferencia es que el si no va unido, sin espacio. Me sigo basando en el ejemplo del Scratch y acá dice decir no es mayor que 10. Pero acá no es una palabra clave el decir, más bien es el escribir y entre comilla doble no es mayor que 10. Ahora, en el Scratch es fácil saber que se ha terminado la comparación porque tenemos ya el fin del bloque, la esquina. En el caso del pseudocódigo debemos indicarle a través de una palabra clave que se ha terminado la condición. La palabra clave es fin sí, que me indica que este sí que empecé acá termina. El fin sí va unido. Analicemos un ejemplo para entenderle mucho mejor. En este ejemplo, el enunciado dice que ingresemos las notas de 2 quimestres. El programa debe mostrar en pantalla aprobado o supletorio. En el análisis del problema, podemos ver que el objetivo de este programa es que muestre dos respuestas, o aprobado o supletorio. Para que el programa muestre aprobado o supletorio, necesito los elementos básicos o datos para resolver este problema. En este caso, según el enunciado, son las notas de los 2 quimestres que yo le he llamado nota primer Q y nota segundo Q, utilizando las convenciones de código. Por último, el condicionante. Si bien es cierto, el enunciado no me dice cuál es el condicionante, pero por conocimiento general sabemos que para que apruebe debe tener una nota y lo contrario para que vaya a supletorio. En este caso, el condicionante es que si la nota tiene menor a 7, debería aparecer supletorio, caso contrario, debería aparecer aprobado. Con este primer análisis podemos saber que la entrada de datos se va a dar con dos variables, con la nota del primer Q y con la nota del segundo Q. En el caso del procesamiento tenemos que la fórmula linealizada
sería promediando las dos notas, es decir, que la nota final es igual a la nota primer Q más la nota segundo Q dividido para 2. Luego de hacer el procesamiento, la salida de resultados dependerá de la nota final, como habíamos puesto en el condicionante. Si es menor a 7 mostrará supletorio y si no, aprobado. Con este análisis podemos fácilmente hacer nuestro algoritmo. El algoritmo que yo le he llamado algoritmo nota final. Nuestra primera instrucción sería decir que necesitamos ingresar la primera nota, obviamente desde el teclado. La segunda instrucción sería que necesitamos ingresar la segunda nota del quimestre, obviamente también desde el teclado. Este sería la entrada de datos. Vamos al procesamiento. En el procesamiento le decimos que debemos calcular la nota final con la fórmula linealizada que ya vimos en la diapositiva anterior. Y por último nos toca la salida de resultados, que le indico al computador que si la nota final es menos que 7, entonces muestra en pantalla supletorio. Si no cumple esa condición, debería mostrar en pantalla aprobado. Fin de nuestro algoritmo. Esto es un algoritmo, pero ¿cómo le pasamos al pseudocódigo? Vamos a utilizar el programa PCInt. En este programa utilizan las palabras claves que hemos estado revisando. Una vez que tenemos el algoritmo, ya sea en papel o tienes en la mente, es fácil pasarle a cualquier lenguaje de programación. Por ahora vamos a pasar en este programa PCInt, que me permite transcribir pseudocódigos. En el PCInt tenemos la primera línea, me dice algoritmo y me permite poner el nombre de ese algoritmo. Vamos a ponerle de nombre resultado notas. Recuerda que no puede tener el nombre espacios ni caracteres especiales como tildes, ñes o símbolos. Una vez que tengo el nombre del pseudocódigo, me fijo en el algoritmo y veo cuántas variables tiene. En este caso tengo 3 variables, 2 variables para las notas de los quimestres y una variable para la nota final. Una vez que sé cuántas variables son, debo separar espacio de memoria para estas variables con la palabra clave definir. Definir nota primer Q. Enseguida debo pensar qué tipo de dato debo asignarles a estas variables en la memoria. A ver, son números, pero ¿son números enteros o son números decimales? En el caso de las notas, son números reales porque se manejan con decimales. Entonces vamos a poner las 3 variables de tipo real. Nota primer Q, nota segundo Q y nota final como real. Indico al final de la línea con punto y coma indicando que es fin de instrucción. Una vez que he definido todas las variables, he separado espacio de memoria para estas variables. Ahora sí voy a transcribir lo que tengo en el algoritmo, ya sea en papel o en mi mente. La primera instrucción que tengo en mi algoritmo dice que ingrese nota primer Q desde el teclado. Para un pseudocódigo, el ingresar datos se hace con la palabra clave leer. Leer, en este caso, nota primer Q. La segunda instrucción de mi algoritmo dice que ingrese la nota del segundo quimestre desde el teclado. En este caso sería leer nota segundo Q. Continúo transcribiendo lo que está en mi algoritmo. En mi algoritmo dice que calcule la nota final. Recordemos que en un pseudocódigo no hay palabras claves para el calcular. Directo pongo la fórmula. Ten mucho cuidado de que la fórmula que estés poniendo esté bien linealizada, utilizando paréntesis. Una vez que tengo el procesamiento, me voy a la salida de resultados y mi salida de resultados depende de la nota final. La palabra clave para comparar, en este caso, empiezo con sí y me voy a la comparación. En una comparación se pone que voy a comparar y tal como dice mi algoritmo, es la variable nota final, operador de comparación, el menor que, ¿con qué voy a comparar? El 7. Y luego va la palabra clave entonces. Al final de esta línea no se pone el punto y coma tal como se indicó. Una vez que presiono Enter, esta herramienta del PCInt automáticamente me da poniendo el fin de esta comparación, que es el fin sí. Y me dice que ponga qué acciones voy a realizar si es que es verdadero eso. Inmediatamente después del entonces, debo poner todas las instrucciones que quiero que el computador desarrolle en el caso de que esta comparación sea verdadero. Si es verdadero que la nota final sea menor que 7, mi algoritmo dice que debe mostrar en pantalla supletorio. La palabra clave para mostrar en pantalla es escribir. Como es un texto, pongo entre doble comilla supletorio. Al final, un punto y coma. Si hubiese más instrucciones en el caso de que sea verdadero, sigo poniendo todas las instrucciones y al final un punto y coma. En este caso, como ya no hay más instrucciones, me toca poner el sí no. Es decir, qué es lo que va a pasar en el caso de que sea falso esta comparación.
Según mi algoritmo dice que debe mostrar en pantalla aprobado. En un pseudocódigo la palabra clave es escribir. El texto es aprobado. Ahora, para hacerle más amigable a mi programa, antes de cada leer debo mandar un mensaje que me indique qué es lo que necesito ingresar, porque si no, pues el usuario tendrá que adivinar qué debes ingresar. Es decir, antes de cada leer debo poner un mensaje con el escribir. En el mensaje le voy a preguntar sobre la primera nota. De la misma manera, antes de leer la nota al segundo quimestre, escribir y le pongo un mensaje solicitando la segunda nota. Listo, con esto de escribir, mi entrada de datos es mucho más amigable. Ahora sería bueno que también la salida de datos sea amigable, indicando con qué nota se quedó a supletorio o aprobó. Podría ser, si yo le pongo supletorio con y le concateno con la variable nota final que me aparezca con qué nota se está quedando a supletorio. De la misma manera puedo hacer el aprobado. Aprobado con, le concateno con una coma y pongo la variable nota final. Ahora ya tengo la salida de resultados también más amigable. Voy a probar el programa, ejecuto y fíjate que ahora está en la línea 3 de mi pseudocódigo que dice por favor ingresa la nota al primer quimestre. Le pongo 8 y ahora está el programa en la línea 5. Dice ahora ingresa la nota al segundo quimestre. Voy a ponerle 10, aprobado con 9. Eso es todo amigos, ahora nos toca solamente practicar con más programas con respecto a estas decisiones simples. Gracias.